Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Bienvenidos a Mexicanos en Off. Mi nombre es Berenice León y en este primer capítulo les vamos a contar la historia de la licenciada Yadira Mesa, quien desde hace 7 años dirige la asociación civil Atmósfera de Poder, la cual se encarga de combatir y prevenir las adicciones en la Ciudad de México. Ella, en esta entrevista que fue sumamente conmovedora, nos comparte cómo vivió de cerca la adicción de uno de sus seres queridos, cómo decidió fundar esta organización, los retos que ha tenido que enfrentar, pero también los grandes éxitos y satisfacciones que le ha dejado. Ella es una mexicana que hoy en día está impactando en la vida de cientos de mexicanos. Escuchemos su historia. Muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío, muchas gracias. Y cuéntanos justamente cómo surgió la idea de crear esta asociación civil llamada Atmósfera de Poder. Justamente, fíjate que en el 2015, que fui candidata a diputada, pues caminé calles y tuve 2 distritos, que fue el 18 y el 24. Entonces tuve mucho que caminar. Mucho que observar, mucho que ver, las puertas que toqué, la gente que me recibió. Y bueno, te estoy hablando de Iztapalapa, que es uno de los puntos más fuertes en cuestiones de delincuencia, de alcoholismo, de drogas, de todas estas situaciones. Entonces, pues me animó mucho el ver a la gente y saber que había una tremenda necesidad aquí. Y bueno, déjame te platico que dirigirme exclusivamente a lo que era la asociación fue porque mi hijo, el mayor, tenía una adicción. Okay. Y la exploré y la cuidé junto con él. Me di cuenta que es una enfermedad. Mi hijo nunca se drogó delante de nosotros, ni nunca lo vimos así como que mal. Siempre se aislaba y se escondía. Y eso me hizo buscar y entender qué le estaba pasando. Entonces un médico psiquiatra lo trató y me dijo, justo él tenía como 7, 8 años de edad, cuando un día fuimos al parque de Chapultepec. Había un espejo grande, él corre creyendo que hay otros juegos detrás, se estampa y se abre la frente. Okay. Entonces, de ahí, posteriormente, yo no tuve cuidado a lo mejor, o no le di seguimiento más bien en cuanto a ese golpe. Todo aparentaba estar muy bien, pero no. Él sufría dolores de cabeza, pero no me los decía. Nada más le dolía y se dormía para calmar los dolores. Okay. Entonces, años después, cuando él prueba inhalar una sustancia, entonces él se percata que al inhalar, a él se le quita ese malestar. El dolor persistente que ya traía, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo decía, bueno, mi hijo es emprendedor, es universitario, es muy inteligente. Dije, tiene dinero porque trabajaba, tenía departamento, tenía su trabajo. Dije, ¿por qué yo me preguntaba como mamá, ¿por qué se compra algo que inhala y no algo que consuma, o como la cocaína o como esas cosas que además son muy caras, ¿no? Entonces, Me gustaría que me dijeras primero su nombre. ¿de él? Ajá. Marco Antonio. Marco Antonio. Uh-huh. ¿Y Marco Antonio era adicto a qué sustancia? A eso nada más. Al Inhalaba. inhalante. Sí, nada más. Cemento. No, inhalaba tiner o ¿cómo se llama? Sí, cemento o tiner, ¿no? Los inhalantes. Ok. Entonces, pues resulta que el doctor me dice, me tienes que dejar a Marco aquí unas 2 semanas para yo saber qué le está pasando. Entonces es cuando me habla y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo inhala porque eso le calma los dolores de cabeza. Otra sustancia no le hace.
no es un drogadicto. Yo decía, mi hijo no roba, mi hijo no se destrampa, mi hijo no... ¿Por qué actúa de esa manera? Entonces todo me llevó a esta investigación y a esta conclusión médica. Entonces, sí hubo un sustituto de medicamento para que él dejara esa adicción y ya se controlaba mediante un diagnóstico médico. Entonces, derivado de eso, toda la gente que yo visitaba y veía que consumía drogas o algo, pues yo los quería ayudar, porque sabía que atrás de ahí había otra cosa, que no lo hacían porque por gusto o porque quisieran. Y eso fue lo primero que a mí me concentró y me llamó la atención querer ayudar a la gente Está súper. en ese tema. ¿Y Marco cuánto tiempo estuvo con esta adicción? ¿Cómo te diste cuenta tú? Fíjate que Marco tenía 16 años, 17 años más o menos. Entonces, yo me caso a los 15 años, yo nada más tenía a Marco. Cuando Marco tenía 15 años, retomó mi vida. Nacen los gemelos, que justamente se llevan 15 años. Retomo mi vida y poquito después, al año, sí, 16 años yo creo que tenía, cuando me dice, llego a la casa, le toco la puerta de su recámara, me abre, me mete así, me cierra y se me arrodilla y me dice, mamá, me drogué. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, mamá, estoy drogado, estoy asustado. Y le dije, ¿por qué lo hiciste, no? Dice, pues lo hice porque ya me cansé que todos los vecinos empiecen a decir que yo me drogo y no es verdad, mamá. Me drogué para ver qué se sentía y para decirles esto es estar drogado, ¿no? Le dije, pero por darle gusto a un vecino lo hiciste. Mamá, pues ya estoy arrepentido, me dijo, ¿no? Pero de ahí yo creo que él siguió con ese tema. Nunca él a mí me dijo, mamá, me acabo de dar cuenta que esto me quita mis dolores de cabeza, ¿no? Ni siquiera yo sabía que le dolía la cabeza. Hasta tiempo después. Él padeció esto desde los 16, 17 años hasta los 30, hasta los 28 años y murió de 30 años. Fue mucho tiempo el que Sí. estuvo. Sí. Era paulatinamente, no lo hacía muy continuo, era muy responsable, pero tenía esa adicción, ¿no? ¿Y su muerte estuvo vinculada con la adicción? No, él prácticamente ya tenía 2 años de no consumir nada más que los medicamentos psiquiátricos y no, se fue a una fiesta, le gustaba cantar. Entonces asistió a una fiesta, cantó, él no tomaba, no le gustaba, no tomaba gaseosos, nada de refresco. Entonces bajó y dijo que había tomado aguas, habían preparado unas aguas locas. Y él dijo, pues yo me tomé 2 litros de agua, creyendo que era agua de mango, ¿no? Dice, a todos sabía menos a mango, ¿no? Entonces, él consume esa agua, no nada más él. Cuando él murió, murieron 7. Y 7 jóvenes murieron por las aguas locas, las famosas aguas locas que preparaban a nivel secundaria, preparatoria, en sus reuniones para divertirse. Una congestión alcohólica. Exactamente. Le destruyó todos los órganos. Ay, qué pena. Y bueno, a raíz de esta triste historia que tú vives y tu trabajo como diputada, es que empiezas a identificar que quieres empezar a trabajar en algo para ayudar a las personas que están en contextos difíciles y que requieren atención médica, psicológica y demás. Sí. Para cuando yo fui candidata a diputada federal, yo ya tenía una trayectoria de años atrás trabajando asociación civil en el Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México. Entonces ellos nos dedicábamos 100% al campo. Entonces ahí bajábamos recursos para, ¿cómo se llama? Pozos,
tractores, abastecíamos a los pueblos de sus necesidades, ganado, todas esas cosas. Soy candidata, veo esta situación y decido hacer mi propia asociación, pero ahora totalmente dirigida al tema de las adicciones. Entonces me doy cuenta, empiezo a estudiar el tema y digo, bueno, lo que aquí necesito ahorita es agarrar de raíz este tema, agarrarlo de raíz. O sea, si voy a dedicarme ahorita a ayudar al que ya consume, ayudarlo a salir de ahí, pues ya hay muchos grupos haciendo eso. Está el AA, el Alcohólicos Anónimos. Dije, pero yo caminé y vi a muchos niños. Y tristemente, en una de las zonas de Santa Cruz, Mellehualco, estaba una trapalería y me tocó ver cómo entraba un niño y salía corriendo, entraba a comprar algo y salía y dije, ¿qué le venden a ese niño? Entonces pregunto, y a los niños les venden la mona de a peso. Yeah. ¿Te imaginas? Y dices, caray, ¿dónde está la mamá de ese niño que acaba de entrar corriendo por una mona de a peso? La mamá está trabajando. La mamá paga renta, ¿no? La mamá no nada más tiene ese hijo, tiene más hijos, por lo cual la necesidad se hace mayor. Entonces mi cabeza me empezó a dar vueltas. Dije, yo tengo que hacer algo. Entonces, entre el grupo que caminaba conmigo, yo les propuse hacer una asociación con el tema de las adicciones. Y se me sumaron muchos. Tengo un comité ejecutivo de 23 gentes, responsables todos. Y todos nos sumamos a esta obra. Y entonces lo que hago ahora es, capturo a la mamá, le doy un taller donde ella pueda aprender un oficio y lo trabaje desde casa, como es que aprenda a hacer jabón, champú, cloro, globoflexia para las fiestas, decoraciones, encuadernación, varios talleres de este tipo, donde ellas puedan no descuidar a sus hijos y trabajar de casa. El problema de raíz, ¿no? Exacto. Porque dices, el verdadero problema hasta cierto punto es que estos niños quedan solos porque sus mamás tienen que estar trabajando constantemente para conseguir para la renta, para la comida. En efecto. ¿No? Entonces, bueno, esa fue la idea, eso es lo que hacemos actualmente. Les damos talleres a las mamás, a los niños tenemos talleres de dibujo, de danza, de karate, pintura, de cartonería, varias música, canto, muchas actividades. Entonces, al niño lo entretenemos, tenemos clases de valores, entonces todo eso se le da al menor y a la mamá se le capacita. Aunado a esto, pues dices, bueno, la mamá aparte pues necesita un lugar donde vivir. Por eso es que también nos metemos al tema de la vivienda. Y siempre estamos solicitando vivienda al instituto, que es al único que le solicitamos nosotros, instituto gubernamental, por así decirlo. Tú eres como un vehículo a través de la asociación para que las personas de bajos recursos puedan acceder a una vivienda digna a través del INVI. Exacto. ¿No? Eso es parte del trabajo que desarrolla esta asociación. Sí, eso es lo que hacemos. Yo diré, ¿por qué ponerle atmósfera de poder? ¿De dónde te inspiraste para tomar ese nombre? Pues es algo bien bonito. Fíjate que desde chiquitos mis hijos en la casa, yo les decía que la casa era una atmósfera. O sea, y le llamábamos atmósfera a la familia. Okay. Entonces, no quitemos del renglón que hay un supremo hacedor que es Dios. Y es el que siempre nos guía y está atrás de nosotros. Entonces no me costó mucho trabajo ponerle atmósfera de poder. Y justamente hablando de esta cobertura, cuéntanos un poco más sobre la asociación, ¿no? Ahorita ya nos platicaste que ayudan a las madres, que ayudan a los niños, ¿no? A no caer como en estas adicciones, pero también tienen programas
para apoyar a las personas que ya están en un problema de adicción? Me comentabas fuera de cámaras que tienen una clínica o que hay una clínica en la que llevan a las personas que tienen problemas de adicción. Sí. Hay una clínica en especial que está en Cocoyoc, donde mandamos a la gente que ya trae una adicción fuerte. Entonces se va a rehabilitar de 3 meses más o menos. Si requiere más tiempo, más. Pero ¿cómo se rehabilitan ellos? Pues ellos se rehabilitan aprendiendo algún oficio, carpintería, herrería, un oficio, mantenerles la mente ocupada, enseñarles que sí hay algo que sí pueden hacer. Okay. En este lugar supongo que los desintoxican, ¿no? Y luego, como dices, les empiezan enseñan a trabajar con ellos, sí, claro. Desde un inicio, desde que llegan, ellos ya no ven para atrás nada. Ya se enfocan en salir adelante y en aprender. Se les hace una conciencia. Contamos con psicólogos, con terapeutas familiares que apoyan a la familia, mientras el psicólogo trabaja con las personas. Hay sesiones grupales y tratamos de no enfrascarnos en tenerlos nada más sentados escuchando, sino tienes una hora de sesión, ya sea grupal o individual, pero el demás tiempo tienes que estar ocupado, tienes que estar haciendo algo. En estos 7 años que llevas haciendo toda esta labor social, más o menos como cuántas personas tú calculas que han ayudado a través de Atmósfera de Poder. Bueno, en tema de adicciones exclusivamente, pues te puedo hablar de unas 600 personas, más o menos. Y tema general, bueno, pues al año tenemos como 1,000 gentes con diferentes ayudas, diferentes cosas. Pero me imagino que también en este tiempo te has enfrentado con cosas súper complicadas, ¿no? ¿Qué dirías tú precisamente que es lo más difícil o los retos más difíciles que has tenido que enfrentar estando al frente de una asociación civil? Bueno, lo más difícil que se nos presentó definitivamente fue la pandemia, porque no podíamos trabajar, abrirle las puertas a cualquiera. Nada más tenía servicio el médico general, la psicóloga, y nada más los otros talleres tuvieron que descansar. Entonces ya no pudimos ese tiempo brindarles, seguir con la temática del apoyo a las madres, a los niños, hasta que se retomó. Entonces para mí pues fue una pérdida de tiempo esos años. Pero bueno, pues ahora sí que la gente empezó a regresar y empezó a ubicarse igual en sus sitios. Pero soportar esa parte, porque aparte, pues imagínate, sobrevives porque pagamos renta, ¿no? Entonces sobrevivimos porque solo Dios sabe de dónde teníamos para pagar puntualmente nuestras rentas, ¿no? Y precisamente creo que de repente para las asociaciones civiles lo más complicado es la gestión de recursos, ¿no? De dónde sobreviven, de qué aportaciones, ¿cómo le hacen, Yadira? Pues mira, la mayoría de nuestras aportaciones, que no son económicas, te lo aclaro, son en especies, no las hacen las iglesias cristianas. Y de ahí nosotros es donde hacemos jornadas médicas o jornadas de salud. Aquí tenemos talleres de enfermería, tenemos talleres de corte de pelo. Entonces todas esas personas nos apoyan en esas jornadas y vamos a los pueblos que si están tomando la presión, que si va el optometrista y les hace su examen de la vista, les manda a hacer sus lentes a muy bajo costo. No es que regalemos tampoco así las cosas porque no lo tenemos, pero sí ellos dan muy económico. Si unos lentes te cuestan 500 pesos o 300 o no sé, pues aquí el optometrista manda a hacer varios para que les salgan en 80 pesos o en 100 y la gente los pueda pagar, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese tipo de ayudas es la que brindamos. Tenemos un buffet jurídico. Igual el licenciado y sus compañeros trabajan muchas de las veces gratuito.
¿Hay algún proyecto o alguna iniciativa que tú hayas querido echar a andar y que por falta de recursos se haya quedado atorada? Sí, teníamos pensado a los 2 años de que hicimos Atmósfera de Poder, poner una casa para madres solteras, pero no hemos podido por la falta de recursos. Regresando un poquito al tema de las adicciones, y digo más desde tu experiencia ayudando a personas con este tipo de problemas, ¿cómo has visto que ha incrementado o disminuido las personas con adicciones? Aquí tengo un dato pues interesante, ¿no? Dice, durante el año 2023, 179,342 personas demandaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas a la red de atención de las adicciones. La edad promedio son 30 años, 84% fueron hombres y 15% mujeres. ¿Tú cómo ves este tema del incremento de las adicciones en nuestra sociedad? Ha incrementado más, te voy a decir por qué, porque ahora ha incrementado y nos está causando más problema porque ahora hay drogas que son incluso plásticas, ¿no? Como los éxtasis y todas estas, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de adicciones te destruyen desde el primer consumo, Entonces, ¿qué te hace cuando la consumes? Ya no lo puedes dejar, porque si lo dejas sientes que te mueres, literal, ¿no? Entonces, se ha convertido en un problema mayor. Antes teníamos nosotros gente adicta que llegaba por marihuana, que llegaba por inhalantes, por cocaína, por chochos incluso, ¿no? Uh-huh. Pero sí se rehabilitaba. Ahora nos está costando trabajo porque la gente ya tiene que ser psiquiátrico a fuerzas. Ahora, también se ha hablado mucho, Yadira, de que en este periodo de la pandemia también incrementaron mucho las adicciones. Por lo mismo, imagínate, de por sí la gente que no estaba enferma casi se volvía loco encerrados en su casa o simplemente no salías a la calle, ¿no? Imagínate qué tan fuerte fue para esta gente con adicciones que de por sí ya vivían su mundo, ¿no? Y saber y tener en mente, se murió mi abuelita, se murió mi hermano, se murió mi mamá, pues yo me quiero morir, ¿no? Uh-huh. Sí, incrementaron tristemente. Pues es sin duda una gran labor la que estás haciendo con todas estas personas y que, te digo, la ayudas tiene este efecto dominó que va permeando en más y más y más y más personas, lo cual sin duda te debe de llenar de mucha satisfacción. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con las personas que tienen una adicción o que tienen algún familiar con una adicción y que de repente no saben qué hacer? Bueno, al que tiene una adicción, decirle que no está solo, que busque ayuda, que sí la hay, que se ame, que empiece por amarse y por reconocer que tiene una adicción. Reconociéndolo, pues va a ser más fácil ayudar. Al familiar, pues yo creo que para el familiar cuando vive algo así es complicado, no saben luego qué hacer o buscan culpables, ¿no? O suelen es que tenías un tío así, ¿no? O seguro saliste a tu papá, ¿no? Entonces yo creo que quitarse primeramente eso de la mente y desde su amor ayudarlos y prestarles atención, escucharlos. Se empieza por escucharlos. A veces no queremos oír porque creemos como familiares, ¿qué me puedes decir si estás bien drogado? ¿No? ¿Qué me puedes decir? O sea, no te entiendo. Entonces, yo creo que el prestarle toda la atención del mundo, así se tarde 1 hora o 2 horas, pero saber qué requiere y acercarse a ellos y también buscar ayuda profesional. Hay muchos grupos, hay también profesionales dispuestos a ayudar en esos temas y sí hay que acercarnos a ellos.
Sí, es que no nada más el adicto requiere atención muchas veces, ¿no? Sino también la familia para saber lidiar con todo lo que está pasando, ¿no? Que puede ser muy abrumador. Curiosamente decimos, es que busco ayuda para mi hijo, pero no, la tienes que buscar primero para ti. O sea, tienes que buscarla para ti, para saber cómo vas a sobrellevar esto y cómo puedes ayudar. Y amándote y entendiéndote lo que hay en ti, vas a poder entender a esa persona que está sufriendo una adicción y la vas a poder ayudar. Y algo importante que dijiste al principio de esta entrevista es que las adicciones son a veces una enfermedad, ¿no? Sí. Y muchas veces se piensa que es algo que uno provoca, ¿no? Que caes en una adicción y estás ahí porque quieres, ¿no? Pero algo pasa de repente en estas personas que tienen En una esta vida adicción. se vale equivocarnos. Muchos a lo mejor por rebeldía, por la fiesta, por X motivos dicen voy a probarlo. Y quien es consciente y quien puede salir de eso dice no me gustó y lo suelto y ya lo probé pero no me gustó, ¿no? Pero quien ya no lo puede soltar ya se convierte en una enfermedad. Entonces hay que saber cómo ayudarle a esa persona a salir de esto. Y estamos acostumbrados a señalar y a decir y a juzgar, pero no ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer, hay que ayudar. Claro. Pues Yadira, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu historia, la historia de tu hijo, la historia de tus pacientes, de las personas que han pasado por aquí y que han estado pues recibiendo ayuda de esta gran asociación civil que se llama Atmósfera de Poder, Sí, y a la que cualquier persona se puede sumar. Sí, claro. Trabajando, ¿no? Como decías, no se requieren de aportaciones netamente financieras, que claro que las quiera hacer, son muy Sí, bienvenidas, claro. pero se puede ayudar de muchas, muchas maneras, como tú lo has hecho. En verdad, quiero reconocerte esta ardua labor que has hecho y pues desearte que sean muchos, muchos años más en los que sigas ayudando e impactando a tantas personas. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias también a ti. Gracias por escuchar este episodio de Mexicanos Enough. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este episodio. Eso nos ayuda para seguir creando contenido de impacto. Recuerda que un porcentaje de lo recaudado será destinado a apoyar organizaciones que trabajan todos los días por un México más justo y solidario. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad y ayudarnos a transformar vidas. Mexicanos Enough.